Bien, entonces, sean bienvenidos, estimados. Como les dije ayer, la idea inicial era reunirme con el profesor Ángel para homologar un poco las cosas, pero no se pudo. Entonces, pero no importa, no importa. Vamos a dar inicio entonces y el día de hoy quiero enfocarme en, en una introducción a lo que es la clase, ¿no? Y creo que se puede lograr eh, mm, como que percibir un poco el contenido que se verá en base a un ejemplo sencillo, ¿no? La verdad que sí. Fíjense, pensemos pues en lo siguiente. Voy a tratar de dibujar acá, ¿no? Y voy a abrir acá y pensemos en una comunicación básica, ¿no? Y estamos hablando ya de comunicaciones no del tipo palomas mensajeras, ¿verdad? Que en la antigüedad pensamos en las diferentes formas en que habían para comunicarse, ¿no? Palomas mensajeras o no sé, también haciendo ver a la distancia algo, humo, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando ya pues de sistemas de comunicaciones modernos y en tal sentido, y en base a nuestra experiencia ya de vida, ¿verdad? Y también por toda la carrera que ustedes han cursado, ¿no? Ya buena parte de su carrera. Entonces, vale poner un ejemplo sencillo, pero que requiere pues alguna experiencia, ¿no? Y algunos conocimientos. Entonces, fíjense, pensemos pues en lo siguiente, pensemos en, no sé, un compa que está a larga distancia de otro y ambos tienen una especie de audífonos, ¿no? Earphones. Eh, como voy a sacar unos de acá, solo para que tengan ahí un esquema mental. Entonces, veamos este, ¿no? He puesto aquí. Entonces, pensemos en un tipo o una mujer, un hombre, lo que sea, pues que está con unos audífonos y pues muy lejos está otro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿cómo pueden comunicarse, no? O sea, eh, claro, están los métodos, pues quizá que mencioné, pero en la actualidad precisamente tienen un par de audífonos. ¿Y cómo hacemos para que se comuniquen? Pues bueno, pues estos audífonos hoy día, ¿verdad? Como saben, podrían tener mm, protocolos, funcionar con protocolos inalámbricos o Bluetooth, se nos viene a la mente, o, etcétera, ¿no? Pero pensemos en algo como que mm, más de hace algunas décadas, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, que tenemos una línea de transmisión, ¿cierto? Un canal de transmisión físico. Y pues, no sé, lo voy a unir así, ¿no? Como una línea, piensen como que es precisamente una línea de transmisión. O sea, entiéndase que eso, pues, tiene dos conductores, ¿no? O sea, pueden pensar en una línea coaxial, de esas típicas, o lo que sea. Pero entiéndase que es una línea de transmisión, ¿no? Un par de hilos conductores. Si lo quieren ver así como que más físico, entonces tendríamos esto, ¿cierto? Un par de líneas. Y pues sabemos que, sabemos lo siguiente, fíjense, sabemos que estos dispositivos, ¿verdad? Eh, son dispositivos que se le conocen como transductores. No sé si están familiarizados con el término, ¿no? Entonces se lo voy a poner aquí. Me refiero a los... empecemos con el micrófono, ¿no? Micrófono, ¿ok? Y también tenemos audífonos, ¿no? Bueno, pues hoy día están como que en un mismo aparato. Pensémoslo así por separado, ¿no? Tenemos un montón de micrófono, tiene tilde, ¿verdad, compas? Micrófono y audífono, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos dispositivos, el micrófono, tanto el micrófono como los audífonos, se le llaman transductores. No sé si están relacionados, si no se los pongo aquí. Transductores, ¿ok?
bueno, pues, si quieren lo vemos de Wikipedia, ¿verdad? Esa es una fuente de primera mano, pero sirve. Entonces, es un dispositivo, ¿verdad? Capaz de transformar o convertir una determinada manifestación de energía en otra, ¿no? ¿De acuerdo? Y en tal sentido, el micrófono lo es, ¿no? Si buscan, por ejemplo, micrófono, voy a remitirme a Wikipedia de nuevo. Tal vez está aquí. Aquí está. Es un dispositivo de entrada que se usa para transformar ondas sonoras en energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, aquí voy. Cuando nosotros hablamos, y aquí lo importante, cuando nosotros hablamos, fíjense, generamos lo que conocemos como sonido, ¿no? Que se propaga en el aire, no en vacío, recuerden, no en vacío. Las ondas de sonido las modelamos como ondas, ¿verdad? Se propagan en el aire, no en vacío, ¿no? Por eso recordarán que uno de los efectos especiales de aquella película que se llama Gravity, ¿se acuerdan? De un mexicano, Alfonso Cuarón. Uno de los efectos especiales cuando están en el espacio es que no hay sonido. De acuerdo, o sea, no hay sonido, no hay propagación de sonido. Entonces, nosotros hablamos y el micrófono, como estos que tengo aquí, ¿no? Déjenme revisar, por cierto, sí. Sí, ahí están los auriculares. Entonces, el micrófono es un dispositivo transductor de ondas sonoras a señales eléctricas. ¿De acuerdo? Entonces, esas ondas se convierten en señales, voltajes, corrientes, ¿no? De acuerdo, suficiente para nosotros. Entonces, fíjense, podemos hablar de una señal de entrada análoga como lo es mi voz, la suya, el sonido, y se convierte esa señal de entrada al sistema, el micrófono, en una señal de salida eléctrica. Entonces, vean cómo vamos hablando de señales, ¿verdad? Señal de sonido de entrada, señal eléctrica de salida a un sistema, en particular el micrófono. Entonces, claro, podemos pues pensar como un micrófono y si gustan como un audífono. Entonces, este compa habla, ¿cierto? El micrófono hace su trabajo transductor y convierte la señal de entrada análoga en una señal de salida eléctrica. Y luego esa señal viaja a través de la línea, que ya sabemos un poquito de línea de transmisión, si se recuerdan, lo estudiamos en electromagnetismo 1. Y pues luego esa señal se recibe, con suerte, del lado receptor. Vamos a llamar este lado transmisor y este lado receptor. Y pues para los audífonos ocurre el proceso inverso. O sea, aquí precisamente los audífonos es como los speakers, ¿verdad? Es la misma historia. Parlantes o audífonos, ¿verdad? Voy a poner por aquí. Auricular le llaman también, entonces fíjense. Eh, es un transductor, ¿verdad? También que recibe una señal eléctrica originada de una fuente electrónica y tal, y que por su diseño permite colocar cerca de los oídos unos altavoces para generar ondas sonoras audibles. Entonces, si se fijan, es lo contrario. Tenemos una señal eléctrica, un voltaje, y pues transforma, convierte esa señal en una señal análoga a audible. Entonces, lo contrario del micrófono, ¿no? De acuerdo. Ahora, estamos claros, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué podemos decir o qué es lo que nos va a interesar a nosotros en este curso? Pues bueno, fíjense,
En primer lugar, pensemos en la señal de voltaje que se genera a la salida del micrófono y que se recibe en el lado receptor, ¿cierto? Bueno, pues resulta que, como sabrán, el voltaje o la señal recibida por este lado tendrá asociado múltiples características, ¿no? Pero entre ellas, una forma impredecible en cuanto al voltaje de salida del micrófono. O sea, no va a ser la misma forma en la que llega a los audífonos, ¿no? Y está claro, ¿no? Parece natural, ¿no? Que algo le suceda a dicha señal. Bueno, pues una de esas cosas es lo que conoceremos como ruido o noise, ¿verdad? En inglés, ¿de acuerdo? El origen de ese ruido precisamente va a ser motivo de estudio para nosotros, ¿no? Entonces voy a poner aquí ruido, ¿no? O sea, son algunos conceptos que pues estudiaremos en el camino, ¿no? Muy bien. Eh, y claro, pues ese ruido también tiene que ver, podríamos ligarlo incluso a cuestiones de termodinámica, ¿no? Y el estado de entropía creciente de los sistemas, etcétera, ¿no? Pero lo dejamos para después. ¿Qué otra cosa ocurría, por ejemplo, en las líneas de transmisión? Y pues no solo ocurre, sabemos que lo que se van a propagar ahí son ondas, no solamente vamos a tener ruido, sino que también lo que conocemos como atenuación. En otras palabras, si lo percibimos esa señal como una onda senoidal, como una señal senoidal, no esperamos que la amplitud a la salida del micrófono sea igual a la amplitud a la entrada de los audífonos, ¿cierto? Entonces, atenuación es el otro concepto importante. La señal se va a atenuar, atenuación. Y recuerden, esto no ocurre solo en teoría electromagnética. También recordarán, si ustedes toman una cuerda, una cuerda, una soga, llámenle como una cabulla, una pita, como sea, y se lo dan a alguien más y ese alguien más se pone muy lejos, piensen en 1 kilómetro, y ustedes agitan la cuerda por un lado, ¿no? Ustedes, no sé, generan un pulso por un lado y el otro compa está del otro lado de la cuerda a 1 kilómetro. Es como predecible que es muy improbable que ese pulso llegue hasta el otro lado, donde está el compa, a 1 kilómetro. Y eso ustedes saben por qué, ¿verdad? Eso pues se debe a que hay una fuerza que perturba ese pulso y es la fuerza gravitacional. Se va a atenuar, se va a atenuar. Entonces, les comento porque no es una cuestión exclusiva precisamente para estos casos, ¿no? Sino que atenuación ocurre en general para cualquier onda, ¿ok? Bueno, pues siguiendo nuestra discusión sobre este vínculo, en inglés se le conoce como un link de transmisión o un canal de transmisión. Eh, el mensaje como tal que queremos percibir, en este caso es la voz de quien origina, entonces el efecto, ¿verdad? No desde el punto de vista electromagnético o en nuestra percepción matemática de la señal, sino desde el punto de vista tangible de los sentidos, lo que va a pasar es que el mensaje podrá llegar distorsionado, si están de acuerdo hasta acá, ¿verdad? Podrá llegar distorsionado. Y bueno, pues en ese sentido podríamos pensar en soluciones como las que escuchamos, ¿no? En la transmisión de señales por fibra óptica, ¿no? Amplificar, amplificar esa señal, ¿no? Pero si nosotros ponemos un amplificador por ahí, quizá no resolvería el problema, ¿saben? ¿Por qué? Por el ruido que podría a su vez generarse, ¿no? Eh, y repito, orígenes de este ruido lo veremos más adelante, pero la amplificación como tal no será quizá una, una solución definitiva a nuestro problema, ¿no? Ok, pero bueno, dejo ese concepto ahí.
Muy bien. Y precisamente la teoría de comunicaciones que nosotros vamos a estudiar trata de estas cosas precisamente, métodos o formas de suprimir todo este efecto del ruido, de la atenuación, de tal manera que el mensaje de aquí hacia acá llegue pues de la forma más nítida posible, ¿de acuerdo? Eh, y veremos pues algunos de esos métodos. Ahora, en ese sentido, una de las de los procesos, ¿verdad? Que seguimos para que esa señal que podemos concebirla como senoidal lleve el mensaje de manera eficiente, por decirlo de alguna manera, es crear señales a partir de esa señal original y que dicha señal modificada viaje a través de la línea. Este proceso, ¿verdad? De agarrar la señal original y manipularla y transmitirla es lo que se conoce como, habrán escuchado o estudiado en algún momento, modulación. Modulación. Y yo creo que tal vez podemos aquí importar alguna gráfica de Wikipedia si gustan. Déjenme revisar si tienen alguna grafiquita que nos muestre a grandes rasgos el proceso de modulación. Yo creo que aquí está. O sea, agarramos la señal original y pues esta tiene diferentes propiedades. Una de esas propiedades las manipulamos y obtenemos modulación. Entonces yo creo que aquí se ve claro la señal original, esta onda senoidal de arriba, ¿verdad? Y la modulamos. Y como sabrán, hay dos mecanismos de modulación muy conocidos desde hace mucho. La modulación de amplitud y de frecuencia, ¿de acuerdo? Mostradas pues esquemáticamente en rojo y azul aquí, respectivamente, ¿ok? Entonces, podemos hablar propiamente de una modulación aquí a la salida del micrófono, ¿verdad? Pero tendremos que, esa básicamente es como una codificación, esa codificación que hemos realizado a la señal original, del lado receptor tendremos que decodificarla o demodularla. Y es lo que se conoce como demodulation o demodulación. Entonces aquí podemos hablar de una modulación y aquí una demodulación. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, bueno, pues por supuesto, vamos a ponerla por acá. ¿Ok? Y bueno, pues con eso ya hemos tocado varios conceptos que veremos nosotros en el curso y seguramente también en sus laboratorios que serán, entiendo, presenciales. ¿Ok? Bueno, otra cosa importante a decir es que, claro, fíjense, hay otras cosas interesantes. Cuando uno tiene un canal de transmisión, en este caso se recuerdan que hablamos de eh, una línea coaxial, ¿verdad? Pero podrían haber diferentes canales. Incluso pensemos en dos antenas de microonda, ¿no? Una receptora, otra transmisora. Y pues ahí el canal realmente es el vacío, ¿no? Pero sí tienen cierta directividad y funcionan, ¿no? Han visto esos platos de microondas que están alineados, decimos. Y podrían haber otros diferentes tipos de canales aparte de la línea de transmisión coaxial de la que estamos hablando. Eh, podríamos nosotros pensar incluso en que por nuestro canal pasen diferentes mensajes. Por ejemplo, no solamente uno dedicado de este a un receptor, sino tal vez de este a múltiples receptores. ¿De acuerdo?
O en general podríamos pensar en que nuestro canal pueda servir simultáneamente para diferentes transmisiones de mensajes simultáneos, ¿no? Y pues habrán escuchado ustedes también ese concepto, ¿no? De multiplexación, ¿no? Multiplexación, multiplexación. Y pues esto también será digno de abordaje por parte nuestra, ¿no? Y pues lo interesante es que uno multiplexa, por un lado, es como que combina, pues, diferentes transmisiones, diferentes mensajes en un solo canal, pero después habrá que demultiplexar, ¿de acuerdo? Entonces, esto, eh, repito y vuelvo al ejemplo del espacio libre en radiocomunicaciones, no solamente en microondas, que tenemos una antena receptora y transmisora. En ese caso, la multiplexación es esencial. Y, ¿saben? No es solo una cuestión de conveniencia como para ahorrar canales o para optimizar la transmisión, sino que esto en el fondo, ¿saben? Conlleva pues ahorros, así, conlleva ahorro de dinero, ¿de acuerdo? Y claro, hay que también pensar en que hay que pensar también en, si, bueno, si me voy a ahorrar dinero, pero ¿cuál es el precio a pagar técnicamente hablando? Por ahí, Emilio Briceño, adelante. Sí, ingeniero, pero la multiplexación se utiliza más comúnmente en redes de fibra óptica, ¿no? Hay multiplexación en diferentes, de diferentes tipos. Ujú. Hay multiplicación en diferentes tipos, en fibra óptica, por ejemplo, también en canales TDM que le llaman, etcétera. Si ustedes se van a una sala de conmutación de Tigo, Claro, Dutel, van a ver multiplexación a diferentes niveles, ¿verdad? Incluso cuando salen de un data center de Hondutel, por ejemplo, hacia Tigo o Hondutel hacia Claro. Entonces ahí todo va multiplexado, ¿no? Incluyendo pues lo que dijo el compañero en las redes de fibra también. ¿Sí? Bueno, pues entonces, ¿qué más les comento respecto a los conceptos que nosotros vamos a abordar? Ruido, atenuación, amplificación, modulación, demodulación, multiplexación. Eh, pues básicamente creo que con eso nos podemos quedar y nosotros en teoría de comunicaciones veremos esto y un poco más. Por supuesto, estamos como que pensando en nuestra pregunta guía de cómo todo esto ayuda a reducir el ruido, que nuestro mensaje pues llegue íntegro y podríamos nosotros meterle la arista ahí de los costos, ¿verdad? De la manera más económica posible, ¿no? Porque van a lidiar con ello eventualmente y según el rubro en que se desenvuelvan, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cómo lo estudiamos? Estos son solo conceptos, pero formalmente, ¿cómo lo estudiamos? ¿Verdad? ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, pues aquí hay dos cosas. Ustedes podrían bien entender estos conceptos y simplemente dar un tratamiento cualitativo, entender los conceptos y en base a ello, no sé, ya en el ámbito laboral, trabajar de forma técnicamente hablando, ¿verdad? Es válido, ¿no? Pero se quedan en lo superficial, ¿verdad? Por otro lado, si ustedes quieren optimizar, entender mejor las cosas, optimizar los procesos, diseñar incluso, ¿verdad? Sistemas de comunicaciones, cuestiones que, hay que decirlo, no se hacen en este país, sino quizá ya a nivel de pues, potencias ya desarrolladas, donde se diseñan sistemas electrónicos de comunicaciones, etcétera.
Para lograr eso, estimados, se necesita, por supuesto, entender la matemática de todo ello, ¿no? Entender la matemática. ¿Y cuál es la matemática que se requiere para dominar estas señales en las que estamos hablando, estos procesos, ¿verdad? Estas cosas indeseadas como el ruido, estas técnicas como la multiplexación? ¿Cuáles son esas cosas que necesitamos? Bueno, pues necesitaremos, vamos a ver, necesitaremos, ¿qué necesitamos? Conocer un poquito de teoría de señales, ¿no? Que a su vez hace uso de matemática, ¿verdad? Teoría de señales, de sistemas y señales, ¿no? Y en cuanto a los sistemas, creo que es suficiente conocer unos bloques llamados sistemas lineales invariantes en el tiempo, por sus siglas en inglés, Linear Time Invariant Systems, ¿verdad? Y en cuanto a señales, no nos podemos quedar en análogas, ¿no? Sino también en discretas, por supuesto. ¿Ok? Y debajo de todo ello, de estos sistemas, señales, debajo de toda esta teoría yace definitivamente lo que conocemos como análisis espectral. ¿Ok? Fundamentado sobre todo en análisis de Fourier. ¿Sí? ¿De acuerdo? Análisis de Fourier. Todo lo que conocemos, ¿verdad? Que nos dejó Fourier y otros genios por ahí. Y pues aquí podemos, a su vez, hablar de dos variables independientes, porque ya estamos en el ámbito matemático, ¿se recuerda? Entonces hablamos de señales que dependen, en primer lugar, del tiempo. Pero, ¿por qué dije en primer lugar? Porque podemos tener tiempo continuo y tiempo discreto. ¿Ok? Y es aquí donde entra la cuestión de la digitalización. ¿De acuerdo? Sobre todo en tiempos modernos, esto es importantísimo. Entonces, necesitamos nosotros estudiar toda esta teoría en una matemática específica que es la de Fourier, ¿no? Y veremos señales en tiempo continuo y tiempo discreto. Sobre todo, ¿saben? No se acostumbra mucho y no es tan útil hablar de tiempo, como ustedes los podrán percibir, como hablar de frecuencia. ¿De acuerdo? O sea, y Fourier, los métodos de Fourier nos permiten eso, pasar de un dominio temporal a un dominio en la frecuencia, ¿no? Entonces, análisis en frecuencia, ¿de acuerdo? Todo esto, toda esta matemática de Fourier, eh, tanto el estudio en el dominio del tiempo como en la frecuencia, lo tuvieron que haber estudiado ustedes en algún momento. Y yo creo que es importante como que consultarles hasta qué punto han estudiado cada cosa. Es más, voy a hacer un pequeño diagnóstico a continuación, no sin antes sacar el plan de estudio. Eléctrica. Ok, aquí está. Déjenme revisar algo rapidito. Ay. Mejor lo busco, ¿verdad, compas? Solo déjenme ver algo.
aquí debe de estar. Aquí está. Bien, entonces, volviendo a donde quería llegar y entendiendo lo que nosotros vamos a ver, recuerden, esta clase solo es de 3 unidades, por eso tenemos poco tiempo para cubrir relativamente bastante compás. Entonces, déjenme descargar esto rapidito. Que este es del 2019. Entonces, ¿dónde pudieron ustedes haber visto un poquito de Fourier? Vamos a ver. Bueno, pues que yo recuerde, se miren métodos matemáticos. Y quiero saber, vamos a preguntarle aquí a Daniel. Daniel, ¿te recordás vos haber visto un poco de series de Fourier? Daniel. ¿Está Daniel por ahí? Parece que no. Carlos. Carlos, ¿estás por aquí, Carlos? Tampoco está. Sí, Sí, aquí está. Sí, Carlos, contame un poquito. ¿Te recordás haber visto en alguna clase, sea métodos o lo que sea, un poquito de series de Fourier? sí, en método Sí. matemático para ingeniería. Ok, ¿te recordás, Carlos, haber visto un poquito del tratamiento de señales en tiempo continuo y discreto? Bueno, la clase la pasé yo allí, casi enero y casi no me recuerdo, pero sí, recuerdo que el primer examen entra ese tema. ¿Te acordás vos haber visto lo que se conoce como la convolución? Sí, Ok. ¿Te recordás vos haber visto, siguiendo con el análisis de Fourier, la transformada de Fourier? De Fourier, también. la de Sí, Fourier. ¿Te acordás sí, haber visto lo que es la transformada de Laplace? sí, también. ¿Te recordás haber visto el concepto de sistemas lineales invariantes en el tiempo? Por ejemplo, los circuitos eléctricos. Sí, Teoría general. Ok. Entonces sí. estamos bien. Estamos bien. Gracias, gracias. Entonces estamos bien. Y yo creo que esa precisamente es la clase que les ayudó, eh, sobre todo para esa teoría, ¿no? Bueno, pues, y bueno, no sé, de electrónica también es requisito de electrónica, pero no es que se ocupe así gran cosa, ¿verdad? Eh, bueno, pues entonces sí, pues estamos bien. Vamos a comenzar formalmente en el universo matemático, digamos, con Fourier, ¿no? Y de hecho, solo aquí tenía su libro, yo creo que vamos a utilizar este libro de, de Schillings. Fíjense que entonces vamos a comenzar con lo que es un repaso, porque ustedes me han dicho que ya lo vieron, de análisis espectral, ¿no? O sea, todo lo que vieron de la serie de Fourier, no sé si aprendieron un poquito a correlacionar, antes, por supuesto, de lidiar con los otros conceptos ya exclusivos de comunicaciones. Pero fíjense, yo creo que merece la pena también como que relacionarnos más, porque al menos cuando yo llevé métodos matemáticos para eléctrica, no fue un tratamiento así tan explícito de señales y sistemas. Entonces, quiero que nos enfoquemos en los próximos 10 minutos en percibir o tener nociones básicas de señales y su tratamiento. ¿Ok? Vamos a descansar 30 segundos antes de continuar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, alguien tiene el micrófono abierto. Si quieren, continuemos. Fíjense, ya percibimos, ¿verdad? En nuestra hipotética situación, que vamos a lidiar con señales, ¿no? De diferente índole, en tiempo continuo, en tiempo discreto.
Entonces, sigamos como que intuyendo un poco más. Estos conceptos de señales surgen en una variedad de campos, ¿no? Incluyendo la situación que acabamos de exponer. Y pues finalicemos hoy con algunas nociones básicas. Entonces, la naturaleza física pueden ser diferentes, ¿verdad? Ok. Aprendimos, por ejemplo, nuestras señales de voltaje en la línea o pues nuestras señal de sonido, el sonido como tal. Pueden percibirlo como una señal también. Entonces, cualquiera que sea, tienen dos cosas en común. La siguiente, o sea, cualquier sistema, ¿verdad? Las señales pueden ser de una o más variables y tienen o contienen el comportamiento o naturaleza de algún fenómeno. Entonces, hablamos de las ondas de sonido, ¿cierto? Y precisamente esa señal de sonido, su naturaleza es esa, el sonido como tal. Y los sistemas responden a señales, ¿no? Los sistemas responden a señales, ¿ok? Como les dije, el micrófono, esos transductores, el micrófono, los audífonos, etc. Esos son sistemas, ¿no? Y pongo aquí algunos ejemplos. Pero aquí creo que hay una... La naturaleza física pueden ser diferentes, ¿ok? Tienen dos características en común. Ok, sí, como que hace falta un poquito de sentido ahí, mis disculpas. Aquí será la naturaleza física de los sistemas, tal vez, ¿verdad? Okay. Bueno, algunos ejemplos son voltajes y corrientes, ¿no? En función del tiempo. Noten aquí la variable tiempo, ¿no? Un circuito en sí mismo es un sistema. Pueden pensar en un circuito como un sistema, ¿se acuerdan? Sobre todo aquellos circuitos de dos puertos. Tenían una entrada y una salida. Puerto de entrada, puerto de salida. De dos terminales, ¿no? Una red de dos puertos. Responde a una aplicación de voltaje y corrientes. Pueden pensar en otros sistemas que no son meramente exclusivos de ingeniería eléctrica. Por ejemplo, en un automóvil, ¿no? Que está acelerando. Pueden pensar en el pedal como tal y la entrada como la presión sobre el pedal. ¿Okay? Y lo que ocurre es que la velocidad del auto incrementa. Es más, piensen en el auto como el sistema, la entrada como la presión de su pie sobre el pedal y la salida como la velocidad, ¿cierto? ¿De acuerdo? Pueden pensar en ondas electromagnéticas, por ejemplo, la luz en el espectro óptico ingresando a una cámara y produce como salida fotografía, ¿no? Y así, muchos otros sistemas y señales. Bueno, pues, ¿por qué estudiamos sistemas y señales? Creo que en nuestro ejemplo está claro, ¿no? Lidiamos con señales previo a la entrada del micrófono, a la salida del micrófono, señales que viajan en la línea, la señal que llega al receptor, en este caso sería un audífono, y que sale del audífono, ¿verdad? Como ondas sonoras. Entonces, se entiende que es importante estudiar señales y sistemas, ¿no? A menudo deseamos caracterizar un sistema para entender cómo responde a diversas entradas, ¿no? Como en el análisis de circuitos, se recuerdan. Otras veces queremos diseñar sistemas, por ejemplo, restaurar señales degradadas en redes de fibra, como lo mencionó el compañero, ¿verdad? O pues tal vez diseñar para el control de tráfico de aviones, etcétera, ¿no? En otras ocasiones, ¿saben? Lo que deseamos son como extraer piezas específicas, ¿no? Por ejemplo, en análisis forense, en análisis de lawful interception, que le llaman, que intercepción de llamadas, tal vez les interese algo que no se escucha bien y quieran extraer piezas y tratar de recuperar información, etcétera. Por ejemplo, también latidos del corazón a partir de un electrocardiograma, analizar su frecuencia, etcétera, ¿no?
Una más, modificar o controlar características de un sistema. O sea, aquí controlar en sistemas de control, pilotos automáticos, etcétera, ¿no? Aquí se vuelve importante también el concepto que habrán escuchado ya de retroalimentación, ¿no? Entonces, un poquito de historia rapidito sobre las señales y los sistemas, ¿no? En el procesamiento de señales, esto se extiende a lo largo de, mejor dicho, se extiende o viene desde hace mucho tiempo, como ustedes podrán imaginarse, pero no es que viene como muchas cosas, como una teoría unificada, así como la teoría electromagnética, no, ¿verdad? Sino que se construye poco a poco. Entonces, en este caso, aplicaciones específicas fueron motivando estudiar todas estas teorías de señales, sistemas y comunicaciones. Y nosotros, principalmente, vamos a utilizar, pues, como les dije, el análisis de Fourier para el dominio de la frecuencia. Y si hablamos de esa base matemática, ¿de cuándo data? Fíjense que esto data, pues, de los siglos XVIII y XIX, ¿no? Siglos XVIII y XIX. Recuerdan pues que la ciencia moderna como tal es reciente, ¿no? Nace ya con Galileo, Newton, etc. Y de ahí en adelante también existe un desarrollo grande de la matemática. Y particularmente en el siglo XVIII y XIX pues surge lo que es el análisis de Fourier, que tampoco es que fue Fourier el único desarrollador, ¿no? Sino que fueron muchos otros, ¿no? Entonces, podemos hablar de señales que varían de manera continua, ¿no? Por ejemplo, en sistemas mecánicos o incluso, pues, en circuitos eléctricos, ¿no? Pensamos en voltajes que varían en el tiempo de forma continua, mientras otras evolucionan de forma discreta en el tiempo. Y podemos pensar en algo físico. Por ejemplo, en astrofísica están estos, los pulsares o estos son estrellas de neutrones que están pulsando, ¿verdad? Señales electromagnéticas. O también, incluso en economía, ¿no? Para los promedios diarios de las bolsas de valores, ¿no? Quizás si alguno de ustedes está metido en eso, sabrán de lo que se habla. Entonces, son valores discretos en esos casos. Entonces, sistemas continuos y discretos tienen una historia muy rica y están conceptualmente relacionados, pero históricamente no se ha dado, no es que estuviesen ligados, sino que pues dependiendo de la disciplina. Sin embargo, precisamente, vuelvo a decir, históricamente se han estudiado señales discretas y continuas de forma separada, ¿no? Y las continuas tienen raíces muy fuertes en lo que son problemas en física y recientemente en circuitos eléctricos y comunicaciones, mientras que las discretas tienen su origen en análisis numérico, estadística, en series asociadas al análisis en economía, demografía, etcétera, ¿no? Pero en las últimas décadas, ¿no? Y como es propio, tratamos de como que correlacionar, entrelazar todo, unificar todo, y por eso el estudio de señales discretas y continuas precisamente se han venido uniendo, ¿no? O sea, tener una matemática común. Y esto en parte se debe a los grandes avances en la tecnología para construcción y generación de señales, ¿no? Construcción de sistemas de generación de señales. Entonces, el procesamiento de señales continuas, representándolas mediante muestras en tiempo discreto, aquí es donde está la relación básica y lo voy a poner aquí, lo voy a resaltar. ¿Cómo se unen estas señales continuas y discretas? Bueno, pues las continuas las muestreamos, ¿no? Las muestreamos en el tiempo y se convierten entonces en señales discretas, ¿no? Y eso es propio de sistemas de comunicaciones actuales. Como ejemplo, el sistema de control de una computadora para un avión moderno digitaliza la salida de los sensores como la velocidad, que es una variable continua, ¿verdad? Una cantidad física que depende del tiempo continuo. Entonces, digitaliza la salida de los sensores de la velocidad para tener la posibilidad de producir una secuencia de mediciones muestreadas que después son procesadas para nuestro control. Entonces, nosotros en los libros que utilicemos, vamos a dar un tratamiento paralelo. O sea, en su libro, por ejemplo, de Schilling, verán que el tratamiento no es separado de tiempo continuo y tiempo discreto, no, sino que están entrelazados, ¿no? Y es la pedagogía actual.
y sin importar si es un libro de comunicaciones o un libro meramente de teoría de señales, ¿no? Entonces, los libros que utilicemos serán así. Y he de decir, para terminar, que hay un tipo de sistemas que nos son de particular utilidad, ¿verdad? Valga la redundancia, sí redundé, y son los sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿ok? Como muchos circuitos eléctricos, LTI. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos días es, pues, retomar todas esas herramientas necesarias para entender aplicaciones como las que hablamos. Las que hablamos, se recuerdan que son un poquito propias de comunicaciones, amplificación, modulación, demodulación, multiplexación, pero en el camino, en el tratamiento de las señales, hacemos pues uso de otros conceptos como filtración, lo que dicho muestreo, etcétera, ¿no? Todo lo propio de comunicaciones que he mencionado, retroalimentación también, etcétera. Entonces, mañana empezamos con nuestro marco de referencia pues analítico, que es precisamente el análisis de Fourier, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, seguimos mañana, estimados. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan un buen día. Saludos. Saludos, Buen día, ingeniero. Muchas ingeniero. gracias. Buen día, ingeniero.